Pero me impacta fuertemente la manera como los discípulos se encontraron con el Señor en una situación de exigencia, en una situación en la que había que esperar, hermano, que el Señor hiciera algo. Aquí se menciona una multitud, más o menos de 5,000 hombres. Dice que no se cuentan las mujeres ni los niños, porque en aquel tiempo esa era la costumbre. Hoy eso ha cambiado. Pero habían 5,000 varones, imagínense mujeres, imagínense niños, y todos ellos tenían que comer. Y el Señor se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿qué vamos a hacer? Como confrontándolos, pero me llama la atención que no solo les dice qué van a hacer, sino que Él dice qué vamos a hacer. Ese es un primer detalle importante. Obviamente ellos estaban preocupados con toda aquella situación, manejar aquellos millares de personas, si usted imagínese, y luego tener el compromiso de alguna forma responder con alimento, porque ellos habían seguido al Señor. Pero viene el Señor y les dice: ¿qué vamos a hacer? No solo les dice ¿qué van ustedes a hacer? Primera cuestión, el Señor está involucrado en tus asuntos. Dice amén. Tus asuntos personales, particulares, las situaciones que te toca resolver, los conflictos que tienes que enfrentar, el Señor está a la par tuya y te dice ¿qué vamos a hacer? Con eso Él te está diciendo: no estás solo, sino que yo también estoy contigo. Otra situación interesante y que vale la pena notar, usted vea por favor ahí en el verso número 6, es que el Señor les dice, el pasaje, mejor dicho, aclara. Esto decía, dice, para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Usted sabe que Dios tiene un plan para nuestra vida. Es decir, lo que viene a nuestra vida no es obra de la casualidad. No son actos fortuitos por ahí, no son fenómenos, ¿verdad? No, todo forma parte de un propósito, como decía nuestro hermano Tito, todo forma parte de un plan, de forma minuciosa, específica, detallada, con lujo de detalles. El Señor ha preparado algo de lo cual ahora tú formas parte. Por eso uno, cuando atraviesa por valles dificultosos, por momentos de tormenta, por situaciones de enfermedad, donde somos exigidos a veces al máximo, ahí tenemos también que levantar las manos y darle gracias a Dios. Porque todo ello, sabemos, todo eso que viene, tiene un propósito formativo. No ha sido enviado para destruir, sino que ha sido enviado para edificar. Usted sabe aquel pasaje tan hermoso que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito, dice, son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor aquí? Así que Dios tiene un propósito para usted. Cuando decimos un propósito, quiere decir que Él está haciendo algo con usted. Y en medio de todo eso no hay nada que se pueda interponer. Así que en esta ocasión aquí dice, Él ya sabía lo que había de hacer. Sin embargo, los confrontaba y les decía, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero Él hacía eso para probarle. Y yo le digo esta mañana, no solo hoy, sino que ayer, antier y el mes que viene, nosotros estamos siendo probados. Estamos siendo expuestos a una situación porque el Señor espera ver qué va a encontrar en nosotros. Acudieron aquí dos personajes que se mencionan, usted los puede identificar. Ahí dice que apareció Felipe y después aparece otro discípulo que era Andrés. Los dos discípulos traían cada uno una opinión particular. Siempre me ha gustado analizar esta situación porque Felipe se presenta dando a entender que la situación no podía ser solucionada. Felipe dice, enfocándose en lo financiero, en lo económico, en lo material, dice, no hay suficiente. Ya hice las cuentas, dice, y 200 denarios de pan no alcanzarían, pero ni para que cada uno de ellos tomara aunque sea un pedacito. Así que el problema es grande. Y a veces somos así nosotros de negativos y de calculadores y nos vamos a las cifras y nos vamos a los números y nos olvidamos del poder de Dios y de que hemos sido llamados a una obra que es por fe. Pero aparece aquí otro discípulo que representa también, creo, otra faceta de lo que cada uno de nosotros somos.
Y este es Andrés. Y Andrés viene y llega con el Señor. Y me gusta la experiencia de Andrés porque él lo que pinta y lo que detalla también es algo que nosotros tenemos. Y viene él y le dice, aquí Señor está con lo único que se cuenta. Aquí hay 5 panes y 2 pececillos. Y luego él dice, pero ¿esto qué es para tantos? Él mismo también está calificando como de pingüe, como de pequeño, como de insignificante su aporte. Sin embargo, lo lleva delante del Señor. Una vez una mujer en condiciones similares llegó al arca de las ofrendas, usted se recuerda, y depositó ahí 2 pequeñas monedas insignificantes. La Biblia dice que eran 2 blancas. Monetariamente no era una expresión significativa, era muy poco dinero, no sé a cuánto equivaldrá en nuestros días. Pero todos miraban de que como que no era nada. Sin embargo, el Señor, al referirse a ella, le dice a los discípulos, ella dio más que todo el mundo acá. Porque aunque dio poco, ella dio todo lo que tenía. Y en este pasaje, lo que se dibuja también es alguien que, tratando de solucionar una situación difícil, una situación para la cual los recursos no alcanzan, llega delante del Señor no con negatividad, sino que poniendo a su disposición con lo que cuenta, aunque humanamente parece eso insignificante. El Señor pide tu concurso, pide tu participación, pide que pongas en sus manos y delante de Él lo que tú tengas. Fíjese el detalle, por favor, porque aquí dice en el verso número 10 que el Señor no le respondió, porque Felipe hizo una pregunta, y la pregunta que él hizo es, ¿qué es esto para tantos? Y el Señor no le dijo nada, no le dijo, sí, tienes toda la razón, mira, casi no es nada. El Señor no le dijo nada, simplemente el Señor tomó aquello en sus manos. El pasaje dice, Jesús entonces empezó a dar instrucciones y dijo, hagan que la gente se recueste. Y dice que allí había mucha hierba y se recostaron como en número de 5,000 varones. Él empezó a dar, hermanos, instrucciones acerca de qué era lo que había que hacer. Las instrucciones también llaman la atención porque el pasaje es rico en muchos símbolos, es parabólico, hermano, en un alto porcentaje. Y viene él y se dirige a los discípulos y les dice, díganle a la gente que se recueste. Ya sabe usted que en nuestro medio, cuando llega la hora de los alimentos, ¿cómo es que a usted le dicen en la casa? Ya está servido, dice, ¿verdad? Usan todavía campanita en alguno de sus casas, ¿no? Antes usaban una campanita, tin, 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 sonaba la campanita y ya sabía uno que era la hora de la comida, ¿verdad? Yo en la casa, cuando sé que es la hora de la comida, es que ya oigo que los cubiertos empiezan a tronar, porque la gaveta cuando se jala, todos los cubiertos hacen un ruido. Yo digo, ya es la hora, ya están poniendo las frideras ahí, ¿verdad? Con el aceite salpicando, que se abre y se cierra la refri. Y yo ya sé que es la hora de la comida, y en una de esas, mi amor, ya está servido, como dice aquí el hermano, ¿verdad? ¿Cómo es en su casa cuando ya está la comida servida? El olorcito del estofado, del pollito ahí, de la carne asada, ¿verdad? Usted sabe que hay comida por ahí, ¿verdad? De hecho, cuando salga aquí por la calle Martín y pase un poquito allá por el mercado de la parroquia, usted se va a dar cuenta de que hay comida por ahí, porque hay un aroma que es bien fuerte de una cafetería que está ahí cerca, que no quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Pero ese olor es bien característico, ¿verdad? Dice uno, es la hora de comer. Pues en el antiguo Israel, cuando la gente se preparaba para comer, ¿sabe usted qué era lo que hacían? Se recostaban, ¿verdad? Diferente de como nosotros ahora, porque las mesas de ellos no eran como las mesas nuestras. Las mesas nuestras tienen sus patitas y toda la cuestión, y nosotros usamos sillas. Ellos no, hermano, ellos usaban un tapete y ahí se recostaban. Ponían cojines y eso significaba que iban a comer. Ellos no comían parados, ni comían así sentados o acurrucados, sino que se recostaban, eran las costumbres orientales. Este pasaje, si se va a traducir al lenguaje coloquial actual, debería decir, y entonces el Señor dijo, pongan la mesa. Eso es lo que muchos dicen,
hagan recostar a la gente y que se duerman un rato por lo menos. No, no era la hora de la siesta, hermano. Hagan recostar a la gente, es como quien dice, pongan la mesa pues porque va a haber comida. Pero mire usted, esto es un acto de fe. Vea usted la lección que hay acá, porque el Señor va a servir. El Señor, óigame, va a suplir. El Señor va a satisfacer, el Señor va a sanar, el Señor va a librar, Él va a operar, Él va a hacer una obra sobrenatural, Él va a hacer algo especial, lo que tú necesitas. Pero Él pide que te sientes a la mesa, aunque no mires que haya nada. Él demanda que actúes con fe, porque la Biblia dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe es la certeza, dice, es la convicción de lo que no se mira, de lo que no se tiene, pero que existe. Tú tienes que preparar tu corazón para que el Señor actúe, porque Él lo va a hacer. Digan amén. Y en esta ocasión dio una orden, Él hizo una disposición, y la orden fue: hagan que la gente se recueste. Esta obra titánica, lo he dicho siempre, del ministerio, esto no es cosa de hombres, hermano, ni cosa de mujeres, esto es cosa del cielo, y que Él venga y nos ayude a los ministros para poder hacer su obra, que es una obra sobrehumana. ¿Quién puede con esto? Así le dijo Salomón al Señor. ¿Quién puede con este tu pueblo que es tan numeroso, que es tan grande y con tantas dificultades? Esto no es algo que sea de la tierra. Pero les dice a ellos, hermano, a los ministros: hagan que la gente se recueste. Y alguien pudo haber dicho: bueno, pues está fácil, díganle a la gente que se recueste. Pero fíjese que cómo es el camino de Dios. Él nos desafía y Él nos llama a creer, pero las circunstancias no colaboran, hermano, no ayudan. En una ocasión el Señor le dijo a Elías, Elías, le dice, y le abrió los ojos espirituales: ¿qué es lo que oyes? Y Elías oyó, hermano, un aguacero que venía. Quizás oyó, hermano, los truenos transportados por el viento. Quizás oyó el movimiento de las nubes. Quizás oyó la precipitación que caía con fuerza. Y dice: grande lluvia se oye. Y le manda a decir al rey: prepárate antes que la lluvia te ataje en el camino. Pero el panorama estaba sombrío, el cielo estaba más despejado que nunca. Y manda a uno de sus siervos y le dice: ve a ver, eso yo dije que iba a llover, ve a ver por favor. Y se va el siervo a levantar la vista hasta el infinito, tratando de ver ahí en el horizonte algo. Y le dice: no se ve ni una nube. Pero sin embargo el profeta había oído una grande lluvia que se oía. ¿No estás oyendo tú los truenos de Dios en tu vida? Aquella gente, el Señor les estaba diciendo: va a haber alimento, va a haber comida, pongan la mesa, prepárense, estén listos, porque todos van a comer, todos se van a saciar. Y le dice a los discípulos: hagan ustedes que la gente se recueste. Yo no sé con qué cara fue Simón Pedro, hermano, y yo no sé de qué forma fue Andrés y Felipe y Natanael y Juan, hermano, y Jacobo, con toda la gente, a decirle: mire, por favor, tengan la bondad, se podrían recostar. Tengan la bondad, vamos a comer. Y todos se preguntaban: ¿a comer qué? Porque el Señor multiplicó los panes hasta que la gente estaba sentada, hasta que la gente estaba recostada. Detalle interesante, hermano, de cómo es que el Señor obra. Recuérdese lo que dice el verso 6. Dice: pero Él ya sabía lo que había de hacer. La vida tuya y la de tus seres amados está en la mano del Señor. Todo eso forma parte de un plan. Aunque en medio de todo haya luto, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya la pérdida de un puesto de trabajo, todo eso está en las manos del Señor. Su propósito: revelarse a tu vida. Su propósito: mostrarse a ti. Esos ministros tuvieron un reto tremendo, y van ahí, hermano, tratando de convencer a la gente. ¿Y cómo hace usted para convencer a la gente de algo que les dice usted que va a pasar pero que no se mira? ¿Cómo hace usted?
Mire usted lo que están haciendo hoy muchas personas con cancioncitas, con alianzas, con letreros, con publicidad de todo tipo, convenciendo a la gente. Bueno, aquí salieron ellos, hermano, y fíjese usted que tuvieron éxito. El ministerio es exitoso. ¿Sabe usted por qué razón? Porque detrás de los esfuerzos ministeriales está el Señor convenciendo y redarguyendo a través de su Espíritu. Dice, amén. Pero ahora, mientras hablamos la palabra, el mismo Espíritu Santo está en cada corazón, instalando este consejo en la mente, en el corazón. Está el Señor poniendo su palabra, y esta palabra siendo alimento, siendo bebida, trayendo consolación, trayendo guianza. Abra su corazón esta mañana a lo que el Señor le quiera decir. Vea usted cómo dice el pasaje. Dice, dijo Jesús, haced recostar la gente. Haced recostar la gente. Todos los detalles del pasaje, hermanos, son dignos de análisis. Hagan que la gente se recueste. Ese hagan quiere decir esfuércese, trabaje, aplíquese, ponga todo su corazón, todo su empeño y toda su gana. Parte del éxito de la obra del ministerio tiene que ver también con la forma como usted lo emprenda. Hacer que la gente se recueste. No solamente díganle a la gente que se recueste. Por eso, en materia de las cosas del Señor, se requiere, hermano, no solamente la disposición mental y del corazón, sino que las actitudes. Me llama la atención Abraham cuando dice la Biblia que levantó una oración, hermano, por su pariente Lot. Y fue y dijo, Señor, si hubieran 45 justos, tal vez, Señor, tú salvas a esta ciudad. Y el Señor le dice, no, no los hay. Pero tal vez hay 40, tal vez hay 30, y orando, hermano, ahí. Pero el mismo que oraba y el mismo que intercedía también era el mismo que se fajaba, el mismo que luchaba y que exponía su patrimonio por su pariente. Porque en otra ocasión llegaron y le dijeron, mira, a Lot se lo llevaron cautivo con todo rey, posesiones y todas las gentes de Sodoma y Gomorra. Y Abraham armó a sus criados, creo que eran 318 criados, algo así, no sé, me recuerdo el número, y se fue. Él, una familia de pastores, hermano, a combatir con ejércitos. Y va a creer usted que Abraham vence a una federación de 4 ejércitos extranjeros. Qué tremendo, no solamente decir sí yo quiero, no, yo voy, yo hago, yo participo, yo me involucro, yo formo parte de. Haced, dice el Señor. Ese hacer significa involúcrate, forma parte, interésate, esfuérzate. Pero había algo aquí que complicaba las cosas, porque dice, había mucha hierba en aquel lugar. Esta traducción no alcanza a pintar el cuadro que se vivía, porque en una más fiel, apegada a los originales, no dice hierba, sino que era como chiribisco el que había ahí. O sea, el lugar era inapropiado, como para un día de campo. Hagan que la gente se recueste, y dice uno, y qué bien, porque la gramita recién cortada, ¿verdad? No va a costar porque qué bonito el campito, ¿verdad? Hasta de aquella gramita, no sé cómo le dicen, una especial muy bonita. ¿Cómo le dicen? Bueno, una grama especial ahí, ¿verdad? Y qué bonito. No, no. El Señor estaba diciendo, hagan que la gente se recueste. Y bueno, alguien dijo, bueno, pues me voy a recostar cuando, un chiribisco es lo que hay aquí. No se puede. O sea, el lugar no es apto. El lugar no ayuda. ¿No se ha dado cuenta usted también que a veces, muchas veces, la forma como el Señor trata con su vida coincide con esta circunstancia? Usted dice, no solo hay una gran enfermedad, pero también hay una situación de falta de medios económicos. Y encima de esto, esta otra situación que lo está complicando. Vamos a buscar, por favor, en el libro de Josué rápidamente, hermanos. En el libro de Josué, en el capítulo número 3, una situación muy parecida a esta que se dibuja aquí. Josué es el 6º libro de la Biblia. En el capítulo número 3, en el verso 14, vamos a leer esta pequeña parte, dice así.
Oiga, y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, dice, llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, dice, fueron mojados en la orilla del agua. Y aquí entre paréntesis la Biblia aclara, importante detalle, aquí también había chiribisco. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus heridas todo el tiempo de la siega. ¿Qué le parece? O sea, el río estaba crecido. Era el peor momento para pasarlo. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mire usted qué cosa tremenda, cómo es esta situación, porque viene el Señor y le dice al pueblo, van a atravesar el río Jordán, van a llegar al otro lado, y entonces vienen ellos y dicen, ¿cómo? Ahí está el río que corre. ¿Por qué ahora, en este momento, en el tiempo en que el río está más caudaloso que nunca, más peligroso? El río está hasta desbordado, hermano. Ahí el chiribisco. ¿No es una situación similar la que le está tocando a usted vivir quizás? ¿Cómo decimos aquí en Guatemala? ¿Le está lloviendo? Sobremojado, ¿verdad? O como decía mi pastor que ya está con el Señor, el patojo es chillón, el chiriz. Y la mamá dice que lo pellizca, ¿verdad? Siempre una cosa ahí que empeora la situación. Pero el Señor había dado una orden y dijo, van a pasar pero adelante los sacerdotes con el arca del pacto. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se mojaron, las aguas se detuvieron, hermano. Y ya no corrió más agua y quedó aquello seco y el pueblo pudo pasar. ¿Cómo se llama eso? Esto es lo que dice Juan. Dice, esto estaba él diciendo para probarle, pero él ya sabía lo que había de hacer. ¿Sabe qué está haciendo? Estaba probando la fe del pueblo. ¿Qué vas a hacer en esta circunstancia, en este momento? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a lloriquear? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a blasfemar? ¿Vas a levantar tu cara y tu rostro contra el cielo y decir, Dios, ¿dónde estás? Me has dejado y me has abandonado. ¿Qué vas a hacer en este momento? Yo le digo varias cosas. Una cosa es que hay que actuar. Hay que actuar y hay que creer. Eso es la fe, hermano. Acciones que respaldan una creencia. Actitudes que respaldan algo que nosotros creemos. Si vienen los sacerdotes y dicen, qué compromiso tremendo y van cargando el arca, hermano. Vamos pues, el Señor dice que pasemos creyendo. Ellos no habían leído lo que seguía en el pasaje como usted y yo lo estamos leyendo el día de hoy. Ellos no sabían qué iba a hacer el Señor. Ellos solo dijeron, la orden del Señor es ir. Dicen amén. Y empiezan, hermano, a caminar. Dijeron, allá vamos pues, en el nombre de Dios. Y Dios premia la fe, hermano. Y cuando ellos meten sus pies en medio del agua y las plantas se mojan, el Señor estaba chequeando. Cuando se les mojen los pies, prueba de que empiezan a avanzar sobre la circunstancia difícil. Entonces vino el Señor y obró. Aquí con los 5,000 dice la Biblia que vino Él y dio la orden a los ministros, hagan recostar a la gente. Es importante tener un pastor, hermano. Dígame. Es importante alguien que te dé instrucciones de parte del Señor, porque el Señor esta orden no se la dio a la gente. Es que el Señor podría esta mañana descender acá y dar un mensaje como usted nunca lo ha escuchado, hermano. Pero llamó a este servidor, quizás el peor de todos, hermano, para darle esta exhortación del Espíritu. Como no hubieran querido todos aquellos que el Señor se parara en medio y les dijera, recuéstense. Se hubieran recostado quizás, hermano, en un instante, pero ¿qué si le da el privilegio a sus discípulos? ¿Qué tal? Y allá va Pedro, y allá va Juan, y va Jacobo con sus temores, con sus dudas, con sus dilemas ahí, hermano, tratando de convencer a la gente, pero el Espíritu ayudando. Dicen amén. Pero el Espíritu convenciendo. Importante, hermano, oremos por los pastores. Dicen amén.
¿Sabe para qué? Para que tengan valentía, hermano, de aceptar el reto de que esta es una obra de fe, que no dependemos de lo que tenemos, ni de lo que podemos ver, ni de lo que podemos contar, sino de que dependemos de aquel que nos haya amado. Así que dice el pasaje, volviendo aquí al Evangelio de Juan, entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dice, lo repartió entre los discípulos. Mire usted, nuevamente el Señor respetando la delegación de autoridad que Él ha hecho. Pero interesante detalle, que antes de que analicemos esto, dice que se recostaron como el número de 5,000. Eso me deja a mí muchas cosas en la mente. Una de ellas es que quizás hubieron otros que no se recostaron, porque no dice que se recostaron todos. Quizás hubo alguien ahí que dijo, yo sí no me comprometo, ¿verdad? Yo sí no creo en estas cosas. Yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? No, yo no me apunto, y se hizo a un ladito. Y por ahí se recostaron otros sobre el chiribisco, hermano. ¿Cómo hace uno ahí? ¿Cómo hace uno ahí, hermano? Se hacen los quites, dice amén. Agarra la rama esa, la arranca y la tira por allá y se recuesta ahí. Eso es lo que tiene que hacer uno. O sea, el Señor le está pidiendo que accione, que no se quede, que no se detenga. Haga algo, por Dios santo. Tiene que moverse un poquito. El Señor va a premiar la fe. No sé cómo habrá sido el cuadro ahí, pero ahí la Biblia dice, había mucha hierba en el lugar. El río estaba crecido y Dios decía, pasen. ¿Por qué mejor el Señor no esperó, hermano, que viniera el verano, el momento en el que el río casi se extingue, ¿verdad? Y pasamos tranquilamente. Pero no, el Señor está probándonos. El Señor te está probando. Dice amén. Diga amén, hombre. El Señor lo está probando. Mire usted, el Señor llamó a Abraham también. Le dice a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y se pregunta, y se dice a Abraham para sus adentros, ¿y el Señor sabrá pues mi situación? ¿No se habrá dado cuenta a él, verdad, de que tengo una mujer que es estéril? ¿El Señor no se habrá fijado en eso? Y el Señor va a decirle, y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pasan los 86 años y dice la Biblia que el Señor viene y le cambia el nombre. Él se llamaba antes Abraham y viene y le dice, ahora será tu nombre Abraham, apuntalándole precisamente a la promesa de la juventud. Eso de Abraham significaba padre exaltado. Y cuando le cambió nombre le puso padre de multitudes. Y salía Sara a llamar a Abraham por su nombre, como que a uno le dijeran, padre de multitudes. Y Abraham se ponía colorado, hermano, porque estaba rodeado de gente y decía a la gente, padre de multitudes, estos viejitos no tienen hijos. Y esta señora es estéril. Padre de multitudes, le decía a su esposo. Pero dice la Biblia, usted ahí lo lee después en Romanos capítulo 4, de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y de eso se trata el llamado. El Señor le dijo a Marta y a María aquella expresión tan linda de la cual hasta se ha hecho un coro, que dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y ahí estaba Abraham usted, con su chirilisco, hermano. Ahí estaba Abraham con el río crecido. Es decir, con la circunstancia que no ayuda, la falta de medios. Pero dice la Biblia que él se fortalecía en fe, oiga, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, no mirando su cuerpo que estaba como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. Vamos a ser padres, decía, cuando se miraba viejo. Se sabe que con la vejez viene, hermano, otras circunstancias, la incapacidad de engendrar también. Y miraba a su esposa, no solamente estéril, sino que una mujer, hermano, de 90 años. El chiribisco ahí estaba. No me refiero a las esposas, ¿no? Me refiero a la situación difícil. Ahí estaba el río crecido. Yo le pregunto, ¿qué le toca vivir a usted el día de hoy?
¿Por qué circunstancia está usted atravesando? ¿Sabe usted? Los sacerdotes agarraron el arca y empezaron a marchar. Crean de todo corazón. Díganme. Aquí dice: entonces se recostaron en número de 5,000 varones. Yo vuelvo a decir, el ministerio es exitoso porque cumple sus propósitos. Y entonces dijo el Señor: ha llegado la hora, la parte humana ya se hizo, hermano, démonos cuenta de esto, por favor. Hay algo que se nos demanda, hay algo que se nos pide. Cuando el pueblo iba a la batalla a enfrentarse, óigame, 135,000 madianitas y ellos solo eran 300. Era una locura, hermano, era una situación desventajosa hasta lo sumo. Pero Gedeón le dijo a la gente: vamos, oiga, por el brazo de Jehová y por el brazo de Gedeón. Esto quiere decir a Dios orando y con el mazo dando, hermano. Por eso no se pare, no se detenga. Hay que continuar, hay que avanzar. El esfuerzo el Señor se lo está demandando. Él vio de que la gente se recostó y él dijo: no importa. Y hay un montón que tampoco se han recostado. Hay un montón que no han creído esta locura de la predicación. Porque la predicación del evangelio es una locura, hermano, para el hombre natural. Dígame, ¿sabe usted? Por el ingrediente de la fe. Pero dice la Biblia que nuestra fe es lo que vence. Dice. Ahora el Señor toma aquellos panes. Mire usted la escena, pues, hermano. Recursos escasos, limitados. Lo menos que se podía conseguir y era la ofrenda de un niño. 5 panes y 2 peces. ¿Y esto qué es para tantos? Pero el Señor no dijo nada. El Señor no te está pidiendo mucho o poco. El Señor te está pidiendo que te des tú. Y el Señor chequeó eso y dijo: esto alcanza. Ahora vamos a ver. Se recostó la gente, un acto de fe. Eso, acto de fe. Esos actos de fe son como los que dio David. David vio la situación, hermano. Todo el mundo temblaba delante del filisteo en el valle de Ela. Él desafiaba a los escuadrones del Dios vivo, insultaba, amenazaba, se burlaba, hermano. Ahí estaba Goliat. Pero entonces aparece David. Y David dice a la Biblia que da pasos de fe. Él no tuvo temor. Él lo que hizo fue que corrió, dice, a la línea de batalla. Pasos de fe, hacia adelante, avanzar. Y ahí le sirvió todo, hermano, lo que había pasado antes. Usted sabe que dice que había escogido cuántas piedras. ¿Quién me ayuda? ¿De dónde las sacó? ¿Y cómo eran las piedras? Así sabe bien usted la Biblia. Dice 5 piedras lisas del arroyo. Dicen que esas 5 piedras son 5 ministerios. Puede que sí, puede que no. Lo que sí es cierto es que eran piedras lisas. Y no sé si usted se ha fijado por qué las piedras se ponen lisas. Porque van en el arroyo dando vueltas las pobres, topándose una con otra. Pobres piedras, ¡qué vida, hermano! Y a veces nosotros nos quejamos de los conflictos, ¿verdad? Los que hay en la iglesia, los que tienen el trabajo, en el vecindario, en la casa, hermano. Topones por todos lados, pero ahí el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Puliendo, perfeccionando, haciendo que esas piedras estén lisas en el momento adecuado. El pastor va a meter esa mano en el arroyo y va a sacar, y va a tocar y va a decir: esta no está buena, esta está muy roma, esta está como una piedra poma, esta no me sirve, esta está redondita, esta ha sufrido un montón, esta ha pasado de todas, esta está chilera, como decimos aquí, ¿verdad? Y la agarra, hermano, y dice: esta está buena, y la mete ¿dónde, hermano? En el saco pastoril. ¿Qué es el saco pastoril? Es el redil de las ovejas, es el ministerio en acción, hermano. Por eso involúcrate en la obra del Señor. Y mete la mano y saca otras 5 piedras. Esencial que sean lisas. Denle gracias a Dios por los conflictos, dicen. Saca una piedra, hermano, la tira y el gigante cae. ¿Qué tal? Voy a ir terminando.
estos pensamientos, dice: entonces tomó Jesús los panes, que era todo lo que ese gentío tenía, dice, dio gracias y lo repartió entre los discípulos. Ahí se estaba multiplicando aquellos. Mire, y dice, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, dice, ¿cuánto querían? Hay suficiente, hermano. Si nuestro Dios es rico, dice, no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que se demanda de nosotros humillación, se demanda de nosotros mansedumbre, porque Él quiebra el arco de los fuertes y a los ricos envía vacíos, pero a los pobres colma de bienes. ¿Cuánto querían? Y en uno de esos aparece alguien que no se había recostado y llega ahí así, bueno, y le dan así la mano. ¿De qué? Pues no es para usted, es para los que se recostaron. Imagínese usted, aquí dice, usted ya lo leo. Dice, y los discípulos, dice, lo daban, verso 11, ¿entre quiénes? Entre todos, recostados. ¿Y cuánto les daban? Cuánto querían. ¿Cómo así? Una medida plena. Cuánto necesitaban, hermano. La cuestión era haberse recostado. Y ese recostarse es un acto de fe canalizado ministerialmente. Porque la presencia de los 12 discípulos estuvo ahí presente para que esos se recostaran. Esos se recostaron no porque oyeron a Jesús decirlo, esos se recostaron porque oyeron a Juan, que les llegó a decir. ¿O ya se fijó, hermano? Esos que se recostaron, no llegó Jesús a decirles recuéstese. Y mire, todo el universo se recuesta, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando fue a la tumba y dijo, sal fuera, tuvo que decir Lázaro. Si no dice Lázaro, se levantan todos los muertos, hermano. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y sale al que nombraron. Si dice, ven fuera, se levantan todos, hermano. En esta ocasión, Él manda a sus discípulos, la Biblia dice, creed a los profetas del Señor y seréis prosperados. Hermano, Dios también nos está llamando a sabernos congregar, a sabernos involucrar en la obra del Señor. El pasaje termina diciendo de que se recibieron, dice, 12 cestos de todo lo que había sobrado y que todos absolutamente se saciaron. Así que el mensaje de hoy le podríamos poner un nombre y sería ¿cómo ser saciados? ¿Cómo ser auxiliados en el momento de la necesidad? Y Dios esta mañana te desafía para que tú creas. Yo voy a pedir un fondo musical, si es posible, el fondo ese, lo has de saber. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, así suavecito. Voy a pedir que cierres sus ojos, por favor. Quiero ver la mayor quietud, por favor. Nadie se levante. Por su momento muy solemne y especial. Tienes que creer de todo corazón. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu momento exigente? La situación actual, ¿qué es lo que se demanda de ti? Quizás algo más allá de tus alcances, algo que no puedes lograr porque tus recursos no son suficientes. Quisiera pedirle a Miriam, tú aquí por favor, Silda, quiero que vengan aquí a imponer manos, por favor. Y si alguien tiene necesidad de que se le imponga mano, levante la mano, por favor, y vamos a ministrarle en esta hora. Quiero que ministren acá a mi tía Perla, por favor. Acércate, pastor, aquí, por favor. Allá. Todo es posible si puedes creer.
Él ya sabía lo que había de hacer, pero lo estaba probando. Levante su corazón en esta mañana usted y ponga sus circunstancias, su situación, su momento especial delante de Él ahora. Empieza a actuar en fe al salir de este lugar y ahora mismo a confesar con sus labios, a creer de todo corazón que el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad para socorrerte en medio de circunstancias contradictorias. Levante su mano y con su mano su corazón y dígale: Señor, extiende tu mano de poder sobre mí y auxíliame, Señor, y fortaléceme, Señor, y crea ahora de todo corazón, y crea hoy con toda su alma al Señor que le hizo y que le formó, y diga: recibo de tu mano la provisión, recibo de tu mano el auxilio, la consolación. Recibo, Señor, de parte tuya el poder para actuar, para transformar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el problema que te preocupa? Ponlo delante del Señor. Pero antes ocúpate de una situación y dile: aquí estoy yo, Señor, entero y completo, me rindo y me entrego delante de ti. Y pongo mis recursos en tus manos. Pongo mi vida a tu disposición. Porque entonces Él va a alzar los ojos y va a dar gracias y va a empezar a repartir y va a empezar a multiplicar y va a empezar a saciar. Y Él lo que da es abundante.